Clima. Hanoi tiene el típico clima subtropical húmedo característico del norte de Vietnam, donde los veranos son cálidos y húmedos, y los inviernos son relativamente frescos y secos. Los meses de verano, desde mayo hasta septiembre, recibe la mayoría de las precipitaciones del año. Los meses de invierno, de noviembre a marzo, son relativamente secos, aunque la primavera a veces trae algunas lluvias. La temperatura mínima en invierno en Hanoi puede bajar hasta los 6 a 7 grados centígrados, mientras que en verano puede llegar a los 38 a 40 grados centígrados. Demografía. La población de Hanoi está en constante crecimiento, un reflejo del hecho de que la ciudad es una importante área metropolitana del norte de Vietnam, y también el centro político del país. Este crecimiento poblacional también pone una gran cantidad de presión en la infraestructura, parte de la cual es anticuada y data de inicios del siglo XX. Cuando se habla con los hanoienses, ellos reconocen que la mayoría de la gente que se conoce en Hanoi en estos días es de otra parte. Si se define a un hanoiense nativo como alguien que ha estado en la ciudad por 3 generaciones o más, es probable que el número de personas que cumplan con el requisito sea bajo comparado con la población total de la ciudad. Aun en el barrio antiguo, donde el comercio inició hace cientos de años y era más un negocio familiar, muchas de las tiendas hoy en día son propiedad de comerciantes y minoristas de otras provincias. La familia propietaria original puede haber alquilado la tienda y vivir en la parte interior de la casa, o simplemente mudarse de la zona todos juntos. El ritmo de cambio ha aumentado especialmente después del abandono de pólizas económicas centrales, y la pérdida de sistema de registro de hogares basado en el distrito. La naturaleza considerada y gentil de los hanoienses es mencionada ocasionalmente en los modismos y en la literatura. En realidad, son un reflejo del pasado donde Hanoi es el punto convergente para muchos de los talentos en artes y educación del país. También son reflejo del sistema fuertemente afianzado en los valores confucianistas donde la modestia y la consideración de los demás tienen mayor prioridad que uno mismo. Como la apertura de la economía ha traído otras presiones a la vida diaria de las personas, defensores de los valores sociales y familiares tradicionales están tratando de formar de muchas maneras una mentalidad de todos para todos. Economía. Hanoi tiene el índice de desarrollo humano más alto entre las ciudades de Vietnam. Aunque representando solamente el 3,6% de la población del país y el 0,3% del territorio nacional, Hanoi contribuye con el 8% del PIB y el 45% de la economía del delta del Río Rojo. La producción industrial de la ciudad ha experimentado un crecimiento acelerado desde la década de 1990, con un promedio de crecimiento anual de 19,1% de 1991 a 1995, 15,9% de 1996 al 2000 y 20,9% del 2001 al 2003. Sumándose a los 8 parques industriales existentes en Hanoi, se están construyendo 5 nuevos parques a gran escala y 16 grupos industriales medianos y chicos. El sector económico no gubernamental tiene una rápida extensión, con más de 25.000 negocios operando bajo la ley de empresas. El comercio es otro sector de gran fuerza en la ciudad. En 2003, Hanoi tenía 2.000 negocios involucrados en el comercio exterior, estableciendo lazos con 161 países y territorios. El valor de exportación de la ciudad creció con un promedio de 11,6% anual de 1996 a 2000 y de 9,1% del 2001 al 2003. La estructura económica atravesó cambios importantes, con el turismo, las finanzas y el sector bancario tomando un rol de gran importancia. Historia. En Hanoi se pueden encontrar muchos vestigios de viviendas humanas de finales del Paleolítico y principios del Mesolítico. Entre 1971 y 1972, los arqueólogos en Babionganh descubrieron guijarros con rastros de tallado y procesamiento por manos humanas que son reliquias de la cultura SNB, que datan de hace 10.000 a 20.000 años. En 1998-1999, el Museo de Historia de Vietnam llevó a cabo los estudios arqueológicos en el norte del lago Don Mo, encontrando varias reliquias y objetos pertenecientes a la cultura SNB, en el era paleolítica, hace 20.000 años. Durante la transgresión del Holoceno Medio, el nivel del mar subió y sumergió las áreas bajas. Los datos geológicos muestran claramente que la costa se inundó y estaba ubicada cerca de la actual Hanoi. Como se desprende de la ausencia de sitios neolíticos en la mayor parte de la región de Bac Bo. En consecuencia, desde hace unos 10.000 a aproximadamente 4.000 años, Hanoi en general estuvo completamente ausente. Se cree que la región ha estado habitada continuamente durante los últimos 4.000 años. En el año 1010, Ly Tai-te, el primer gobernante de la dinastía Ly, estableció la capital de su imperio Dai Viet en la ciudad pues afirmaba haber visto a un dragón ascender desde el Río Rojo. Y cambió el nombre del sitio a Than Long. Dicho nombre todavía se utiliza poéticamente en nuestros días. Than Long continuó siendo la capital de Ibit hasta 1397, cuando se trasladó a Tanah Choa, que entonces era conocida como Tay-Pho, capital occidental. En 1408, la dinastía Minh atacó e invadió Vietnam, lo que provocó un nuevo cambio de nombre pero en 1428, los vietnamitas derrotaron a los chinos.
bajo la dirección de Leli, quien más tarde fundó la dinastía Lequan y renombró la ciudad como Tonkin. Posteriormente fue el centro administrativo de China bajo el sistema colonial que este país estableció a partir de la dinastía Han. En 1873, Hanoi fue ocupado por los franceses que iniciaron en la ciudad una transformación urbanística de corte occidental. Asimismo, se convirtió en la capital de la Indochina francesa en 1887. La ciudad fue ocupada por los japoneses en 1940 y liberada en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial por China, convirtiéndose en sede del gobierno vietnamita. De 1946 a 1954, fue escenario de una gran lucha entre los franceses y los vietnamitas cuando los primeros intentaron retomar su control de este país. Al fracaso de este intento, la ciudad se convirtió en la capital de Vietnam del Norte. Durante la Guerra de Vietnam, Hanoi sufrió varios bombardeos que destruyeron sus puentes y vías férreas, aislando la ciudad aunque estos daños fueron rápidamente reparados. Tras el final de la guerra, Hanoi se convirtió en la capital del estado cuando Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se reunificaron el 2 de julio de 1976. En la ciudad se encuentran la Universidad Nacional de Vietnam, el Mausoleo de Ho Chi Minh, el Museo de Historia Nacional, el Museo de la Revolución y varios edificios históricos como también el Museo de Bellas Artes de Vietnam. Hanoi es la capital de Vietnam, así como la segunda ciudad más grande del país tras la ciudad de Ho Chi Minh. Se encuentra situada en la zona norte del país, en la margen derecha del Río Rojo a una distancia de aproximadamente 1.760 kilómetros al norte de Ciudad Ho Chi Minh y a unos 120 kilómetros al oeste de Ipoh, principal puerto de Vietnam. En 2009 tenía una población estimada en 2,6 millones de habitantes en los distritos urbanos que ascendían a unos 6,5 millones en el área metropolitana. Entre 1010 y 1802 fue el centro político más importante de Vietnam, pero durante el periodo de gobierno de la dinastía Wen resultó eclipsada por Lo, la capital imperial. No obstante, entre 1902 y 1954 Hanoi fue la capital de la Indochina francesa. Posteriormente fue la capital de Vietnam del Norte de 1954 a 1976, para, tras la victoria del norte en la Guerra de Vietnam, convertirse en la capital de un Vietnam reunificado en ese mismo año. En octubre de 2010 se conmemoraron oficialmente 1000 años desde el establecimiento de la ciudad. Destaca en el apartado económico, su industria que incluye la fabricación de herramientas, químicos y artesanías. Clima. La ciudad tiene un clima situado entre la zona de transición del clima mediterráneo con la del clima semiárido cálido. Generalmente el clima es templado y seco, con máximos de precipitaciones durante el invierno. La ciudad disfruta de más de 3.250 horas de luz solar al año de media. Las brisas del Océano Pacífico tienden a mantener a las comunidades de la costa de Los Ángeles más frescas en verano y templadas en invierno que las del interior, en verano. Puede llegar a haber diferencias térmicas de 10 grados Celsius entre la costa y el interior dentro de la ciudad. La temperatura media en enero es de 14 grados Celsius y 23 grados Celsius en julio. Las temperaturas máximas en verano superan frecuentemente los 32 grados Celsius, y el promedio de máximas es de 28 grados Celsius, con mínimos durante la noche de hasta 17 grados Celsius. Las temperaturas diurnas en invierno son generalmente de 18 grados Celsius de promedio, con mínimos nocturnos de 8 grados Celsius y durante esta estación son frecuentes las lluvias. El mes más caluroso es agosto, seguido por julio y septiembre. La temperatura más alta registrada en los extremos de la ciudad fue de 48,3 grados centígrados en Woodland Hills el 22 de julio de 2006, la más baja -5 grados Celsius en 1989, en Canoga Park. La temperatura más alta registrada en el centro de la ciudad fue de 45 grados Celsius el 27 de septiembre de 2010, y la más baja -5 grados Celsius el 9 de enero de 1937. Las precipitaciones ocurren mayoritariamente en los meses de invierno y primavera con grandes variaciones en la severidad de las tormentas año a año. Los Ángeles tiene un promedio de precipitación de 381 milímetros al año. Generalmente no nieva en la cuenca de la ciudad, pero las montañas ubicadas en los límites de esta reciben nieve todos los años. La nieve es un fenómeno muy raro en la cuenca de la ciudad. La mayor nevada registrada ocurrió el 15 de enero de 1932, y alcanzó una altura de 5 centímetros. Religión. La ciudad alberga a gente de distintas religiones, siendo los católicos los más numerosos, debido a la gran cantidad de residentes hispanos, filipinos e irlandeses en la ciudad. La Arquidiócesis de Los Ángeles es una de las arquidiócesis más grandes del país. El cardenal Roger Michael Mahony mandó construir la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, diseñada por el arquitecto español Rafael Moneo, la cual se completó en 2002 y está ubicada al norte de la ciudad. El Templo de Los Ángeles, el segundo templo más grande de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, está ubicado en Santa Mónica Boulevard, en el barrio Westwood de Los Ángeles. Finalizado en 1956, fue el primer templo mormón construido en California y el de mayor tamaño tras ser completado.
Las instalaciones incluyen un centro de visitas abierto para el público, el Los Angeles Regional Family History Center, también abierto al público, y la sede de misioneros mormones de Los Ángeles. Con 621.000 judíos en el área metropolitana, la región alberga la segunda población más grande en los Estados Unidos. A lo largo de la ciudad se pueden encontrar varias sinagogas de movimientos reformistas, conservadores y ortodoxos. La mayoría está ubicada en el Valle de San Fernando y oeste de Los Ángeles. Breed Street Sul, ubicada al este de Los Ángeles y construida en 1923, fue la sinagoga más grande al oeste de Chicago en sus primeras décadas, sin embargo, ya no es considerada como un sitio sagrado y fue convertida en un museo. El Azusa Street Revival en Los Ángeles fue un hito dentro de la historia del movimiento pentecostal. La ciudad puede ser nombrada además como el lugar de nacimiento del fundamentalismo cristiano. En 1909, el Instituto Bíblico de Los Ángeles publicó y distribuyó unos libros llamados The Fundamentals, que defendían la interpretación tradicional conservadora de la Biblia. El término fundamentalismo proviene de estos libros. En la década de 1920, Amy Semple McPherson estableció un próspero ministerio evangélico, cuando su templo Angelus en Echo Park abrió las puertas a miembros, tanto blancos como negros, de la iglesia cuadrangular. Billy Graham se convirtió en una celebridad durante su campaña en Los Ángeles en 1949. La Iglesia Mundial de Dios de Herbert W. Armstrong solía tener su sede cerca de Pasadena, hoy está ubicada en Glendora. Hasta su muerte en 2005, el telepredicador Gene Scott vivió en el centro de la ciudad. Debido a la gran diversidad que presentan los habitantes de Los Ángeles, existen numerosas organizaciones en el área que representan una amplia variedad de otras creencias, como el islamismo, budismo, hinduismo, zoroastrismo, sijismo, fe baí, iglesia ortodoxa y sufismo entre otras. Los inmigrantes de Asia, por ejemplo, han formado un número considerable de congregaciones budistas, haciendo que la ciudad albergue a la comunidad más variada de budistas del mundo. Los Ángeles posee la mayor población de budistas en Estados Unidos. Existen allí cerca de 300 templos. Los Ángeles ha sido el destino de swamis y gurús desde comienzos de 1900, incluyendo a Paramahansa Yogananda. La Self-Realization Fellowship tiene su sede en Hollywood y un parque privado en Pacific Palisades. Maharishi Mahesh Yogi, considerado como un líder espiritual más que religioso, fundó el movimiento de meditación trascendental en Los Ángeles a fines de la década de 1950. Los Ángeles es además el hogar de varios neopaganos, al igual que adherentes de otras religiones místicas. Un ala de la teosofía tiene su sede en Los Ángeles, y la otra está ubicada en el barrio de Pasadena. El centro Kabbalah o Kabbalah está ubicado en la ciudad. La cienciología tiene presencia en Los Ángeles desde el 18 de febrero de 1954, y posee varias iglesias y museos en el área, siendo el más importante el Celebrity Centre de Hollywood. Transporte. Los Ángeles tiene uno de los sistemas más grandes de autopistas en el mundo, por el cual transitan millones de usuarios diariamente, recorriendo 160 millones de kilómetros. La ciudad posee además un gran número de automóviles. Contaminación. Debido a su geografía y a la dependencia de los automóviles como medio de transporte principal, la ciudad sufre de una severa contaminación atmosférica en forma de smog. El aire de la cuenca de Los Ángeles y el Valle de San Fernando es susceptible a la inversión térmica que retiene los gases de automóviles, y de motores diésel de camiones, barcos y locomotoras, como también de industrias y otras fuentes. A diferencia de otras ciudades que cuentan con lluvias que eliminan el smog, Los Ángeles solo recibe 381 milímetros de lluvia cada año, por lo que la contaminación suele acumularse durante varios días. Esto preocupó mucho al estado de California, que exigió a sus habitantes adquirir vehículos con baja emisión de gases, dando como resultado una paulatina reducción en los niveles de contaminación durante las últimas décadas. El número de alertas medioambientales ha disminuido de aproximadamente 100 cada año durante la década de 1970, a prácticamente cero en el nuevo milenio. A pesar de este avance, el reporte anual de la American Lung Association de 2006 ubica a la ciudad dentro de las más contaminadas del país. Además, el agua subterránea de la ciudad se está viendo afectada por la creciente contaminación mediante MTBE de gasolineras y percloratos de motores de cohete. Siendo la contaminación uno de sus principales problemas, la ciudad continúa esforzándose para mejorar la calidad del aire y agua. Demografía. Según el censo del año 2010, había 3.792.621 personas, 1.318.168 hogares y 807.326 familias en la ciudad. La densidad de población era de 2.938,6 km². La configuración racial de la ciudad fue de 49,8% blancos, 9,6% afroamericanos, 0,7% amerindios, 11,3% asiáticos, 0,1% isleños del Pacífico, 23,8% otras razas, y 4,6% de dos o más razas. El 48,5% de la población estaba conformado por hispanos o latinos de cualquier raza.
El 42,2% de la población habla inglés, 41,7% español, 2,4% coreano, 2,3% tagalo, 1,7% armenio, 1,5% chino y el 1,3% persa como su lengua materna. Según el censo, había 1.275.412 hogares en los cuales el 33,5% tenía niños bajo los 18 años, el 41,9% eran conformados por parejas casadas, 14,5% tenía a una mujer como sostenedor, sin un marido presente, y el 37,4% no eran familias. El 28,5% de los hogares estaba compuesto por un único individuo, y el 7,4% pertenecía a alguien mayor de 65 años viviendo solo. El tamaño promedio de los hogares era de 2,83 y el de las familias 3,56.